Hola, buenas noches, bienvenidos a un encuentro más de los miércoles de San Antón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis. Bienvenidos. Hoy el tema trata sobre algo que es poco protagonista en el mundo. Voy a empezar con una frase que se ha hecho famosa, hoy se diría viral, que inventen ellos. Esta frase tiene su origen en una larga discusión que mantuvieron durante más de 6 años y a partir de 1906, don Miguel de Unamuno, que fue el autor de la frase, con José Ortega y Gasset. Hay que poner contexto a esa frase. En 1906 el contexto era terrible para España. Acababa de perder todas sus posesiones coloniales en América y en Filipinas. El viejo y todopoderoso imperio se había derrumbado estrepitosamente. Ortega abogaba por europeizar España como algo moderno y Unamuno defendía lo de españolizar Europa. Es cierto que Unamuno dijo la frase en el sentido peyorativo y negativo que la conocemos, si bien es cierto que 30 años después cambió por completo sus criterios. Pero Unamuno llegó a decir que la ciencia quita sabiduría a los hombres. En definitiva, para mucha gente, prescindir de la ciencia era lo normal en España. No era en modo alguno humillante. Había que asumirlo con orgullo y un desdén dirigido a quienes exigían, por el contrario, que la ciencia como un signo de los nuevos tiempos, de la modernidad y de la integración en un mundo culto y civilizado. Dijo Oscar Wilde que solo hay una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti, para bien o para mal, y posiblemente no en el mejor momento, pero lo cierto es que volvemos a hablar de la ciencia. Estamos en plena pandemia. Ahora, cuando ha tronado, nos hemos acordado de la Virgen. ¿Dónde están las vacunas? Las vacunas las tenían los científicos. Nos están librando de algo realmente tremendo. ¿Os imagináis el mundo en esta pandemia si los científicos y la ciencia no hubieran inventado las vacunas? No aspiramos a, o debemos aspirar al menos, a una ciencia continua, eficiente y eficaz, que trabaje apoyada en una labor sostenida para que nos haga a la sociedad sostenibles. Y para ello, para hablar de este mundo apasionante y apasionado, han de darse la simultaneidad de muchos factores, políticos, financieros, laborales, sociales, técnicos. Basta que falte uno o que llegue pero a destiempo para que no se produzca ese sutil equilibrio que impulsa a la ciencia. Bueno, ¿dónde buscar a un especialista en ciencia? Pues nada más y nada menos que hemos traído a Fernando Josa Prado, que tiene la insultante edad de 36 años, licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y doctorado en Bristol, Reino Unido. Es especialista en biología molecular y celular. Es profesor asociado de bioquímica, biología y patología en la Universidad de Alfonso X el Sabio de Madrid. Es presidente y fundador de Científicos Retornados a España, CRE, desde 2014 y es, además, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Alta Dirección de Instituciones de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Bienvenido a la Iglesia de San Antón. Vamos a empezar a poner en claro varios conceptos que yo quiero dejarlos absolutamente centrados para saber a qué atenernos. ¿A qué llamamos ciencia y a qué llamamos investigación? Buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por estarnos acompañando aquí esta tarde para hablar de ciencia. Es una palabra
muy grande, quizás demasiado grande para definirla en un programa de radio. Y si me hubieran preguntado lo mismo hace unos años, habría dicho muy seguro de mí mismo que era el conjunto de conocimientos que se adquirían a través del método científico. Pero en los últimos años me he dado cuenta de que no sabía lo que no sabía. Y la ciencia realmente, si la tuviéramos que definir de una manera muy grosera, muy burda, y quizás que no se ajusta al 100% a todas las expresiones de lo que podríamos llamar ciencia, es la suma del conjunto de conocimientos, el conjunto de cultura asociada al descubrimiento de cosas que se han ido adquiriendo con una serie de metodologías, lo que llamamos las metodologías o prácticas científicas, que no siempre son iguales. Yo soy biólogo molecular y trabajo con células, trabajo con ADN, trabajo con proteínas, pero el conocimiento adquirido, por ejemplo, por un ingeniero de motores, pues seguramente use técnicas y prácticas diferentes, o el de un arqueólogo o un historiador que, a pesar de usar tecnologías que provienen de desarrollos científicos, muchas veces no se consideran científicos porque creen que no son capaces de seguir lo que antiguamente llamamos el método científico. Para simplificar mucho, el método científico es: observo algo, me hago una pregunta sobre la observación y digo, tengo que comprobar si esta pregunta es verdadera o falsa. Y para eso voy a diseñar un experimento que me ayude a contestar esa pregunta. Si la contestación de la pregunta es afirmativa, pues hago lo que se llama una tesis. Y si la pregunta es negativa, la respuesta es negativa, hago lo que se dice una antítesis y vuelvo a empezar a replantearme la pregunta. Esa es la metodología científica clásica. Pero hoy en día nos damos cuenta que hay muchas veces que no podemos experimentar. Por ejemplo, hablando de un arqueólogo, hoy en día de momento no existe la tecnología para hacer 300 universos paralelos, ponerlos todos en la Edad Media, sincronizarlos en la Edad Media y empezar a variar parámetros para ver qué es lo que ocurriría en la Edad Media si hubiera pasado esto o esto otro, ¿no? Entonces, la ciencia realmente es ese conjunto de conocimientos que se han adquirido por lo que en cada época ha sido un proceso experimental, observacional, y además es el conjunto de prácticas socialmente reconocidas y dentro de la sociedad por el conjunto más concreto de científicos según la tecnología va avanzando. Es decir, que la ciencia no es algo completo, es algo eternamente incompleto y que se va haciendo a sí misma. Esto nos va a permitir, obviamente, cada vez entender la realidad de una manera más ajustada, entender que lo que vemos ocurre por determinados fenómenos que podemos o no conocer, y para eso, para adquirir ese conocimiento, es para lo que hacemos la investigación. Hoy en día la investigación, cuando pensamos en investigación, pensamos en batas blancas, pensamos en ingenieros, pensamos en informáticos, pero la investigación también es algo que se puede integrar en la sociedad a todos los niveles. Porque lo interesante de la investigación es que tiene una motivación subyacente, que es la curiosidad. Y todos nacemos con ella, así que todos podemos ser partícipes. De hecho, es lo que mueve el mundo, la curiosidad. Efectivamente. Bueno, ¿hay ciencia privada y ciencia pública? Es decir, ¿se financia una y otra, depende de forma privada o de forma pública? Pues hay de las dos, y hay híbridos. Hay ciencia que se financia por una parte con fondos públicos y otra parte con fondos privados. Y depende de en qué país del mundo estés, ese balance, ese equilibrio y el total de la tarta que se come la ciencia varía. ¿Es necesaria una sólida infraestructura estatal para permitir una ciencia sólida, sostenida, sostenible y permanente? Pues es una pregunta muy buena y un poquito capciosa, porque la ciencia la hacen grupos de seres humanos, evidentemente, con una vocación, vamos a decirlo, por el descubrimiento, y ese grupo de seres humanos tienen, como tú dices, una infraestructura en la que tienen que desarrollar esa ciencia. Esa infraestructura puede ser pública, y la infraestructura pública históricamente ha tenido algo muy positivo, y es que no se ha fundamentado completamente o totalmente en la necesidad
de que la ciencia de manera inmediata se convierta en algo productivo, económicamente productivo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo que se llama ciencia básica y ciencia aplicada. La ciencia básica es fundamental para que de ella emane las aplicaciones futuras de esos descubrimientos, pero a veces esos descubrimientos no son inmediatos, la aplicación no es inmediata, pueden pasar lustros, décadas, incluso siglos, hasta que podamos aplicar determinados conocimientos o determinadas sospechas que tenían los científicos. Y eso es algo que digamos, la financiación y la estructura pública ha hecho muy bien. Ha apoyado de manera muy fuerte la ciencia básica. Luego, por otro lado, está la ciencia administrada o financiada por fondos privados. Y ahí tenemos más, evidentemente, una tendencia a conseguir la transferencia de esa ciencia en tecnología que sea útil para la sociedad. Y deben existir las dos cosas, y de hecho cada vez más interaccionan. España, por ejemplo, es un país que todavía tiene muchísimo que entretejer esos dos tipos de ciencia, la pública y la privada, y orientar también muchos más esfuerzos a ver toda esa ingente cantidad de conocimiento que hemos acumulado, cómo lo podemos revertir a la sociedad de manera potente, de manera que haga crecer la economía y de manera que mejore la vida de los seres humanos y del resto de seres vivos. La teoría de la relatividad de Einstein de 1915 no supuso ninguna ventaja social para la gente, pero revolucionó el universo. De repente cambió el concepto de tiempo, de espacio y de masa. Efectivamente, y años más tarde se utilizó y se sigue utilizando para hacer cálculos muy detallados para triangular por satélite o para las comunicaciones espaciales, para saber qué fenómenos vamos a observar en la astronomía. O sea que realmente lo que fue en un día un concepto muy teórico que revolucionó la manera de ver el cosmos se ha ido convirtiendo y ahora es un factor esencial para hacer cálculos a nivel de tecnología humana. Hemos hablado de una infraestructura que permita el desarrollo adecuado de la ciencia. ¿España tiene hoy esa infraestructura? España tiene una infraestructura y esa infraestructura, dependiendo de con qué la comparemos, porque España vive en un contexto internacional cada vez más global, pues España tendrá una estructura buena o tendrá una estructura más deficiente. Como para crecer hay que compararse siempre con el mejor, el más listo y el más guapo, pues a España todavía le queda bastante recorrido para generar un sistema, una estructura competitiva y destacada a nivel nacional. Y eso no quiere decir que nuestra producción sea mala, porque somos, de hecho, los científicos españoles que vivimos en España, somos de los que mejor aprovechamos los poquitos recursos que tenemos para la producción científica. ¿Es un problema de dinero o de muchas cosas más? Es un problema absolutamente de dinero, en primer lugar, y en coprimer lugar, de estructuración, de normativa, de legislación, de burocracia. De mejorar la gestión. Gestión, absolutamente. De valentía política y de valentía administrativa, ¿por qué no? ¿Cuándo y dónde se produce la fractura? Me refiero como fractura al momento en el que un científico español, enamorado de España, con un contexto y rodeado de familia, amigos, etcétera, se ve en la necesidad de, si quiero seguir investigando, tengo que irme del país. Pues la verdad es que se puede producir en varias etapas a lo largo de la carrera profesional, pero es muy habitual que ocurra o bien para hacer el doctorado, es decir, hoy en día después del grado y del máster, aunque se hacen también bastante máster fuera, o bien en la etapa postdoctoral, que curiosamente además es la que se considera más productiva a nivel de desarrollo científico y de desarrollo de carrera profesional. Esto, que tú lo has llamado fractura, se puede ver como fractura, pero yo animo a todos los científicos a que salgan y a que vean el mundo, y a que trabajen fuera, y a que compartan con otras culturas. Mis mejores amigos hoy en día es un inglés en Inglaterra y un chino en China, que conocí. Pero bueno, claro, yo comparto también tu idea desde mi total desconocimiento, pero una cosa es tener que salir a la fuerza o
salir porque para mi complemento científico y humano es importante. Ahí es donde quería llegar y le has dado exactamente en la cabeza del clavo. Hay una fase seguramente ya posterior en la cual un científico tiene que decidir si estabilizarse y conseguir la financiación y los recursos y el sistema apropiado para ser independiente, en el cual evidentemente la bondad de algunos sistemas internacionales, anglosajones, en el norte de Europa, pues son mucho más atractivos a nivel salarial, a nivel de condiciones, a nivel de despreocupación de saber que vas a tener fondos para llevar a cabo tu investigación. Por lo tanto, esa ruptura se da un poquito después del postdoctoral, de la etapa postdoctoral, cuando ya se quiere adquirir independencia. Pero hay otra necesidad que es incluso más dolorosa, que es la necesidad de quedarse fuera, porque no puedes volver. Y esa sí que es dañina, porque ir fuera y aprender de los mejores, estén donde estén, es algo muy positivo. El problema y la barrera real y la confrontación con la realidad es cuando muchos científicos de altísimo nivel les gustaría venirse a España, pero tienen mejores condiciones para quedarse fuera. ¿Cuáles son los destinos más usuales de los científicos / científicas que han de salir por una u otra razón, o quizá por ambas, al extranjero? Yo puedo hablar de algunos datos de un estudio muy pequeño que hicimos en nuestra asociación y que está publicado en un informe que podréis ver en nuestra página web. Y prácticamente algo más de la mitad se agrupaban en Estados Unidos y en Reino Unido. Y luego ya venía en Alemania, pero también hay gente en Francia, en Italia, hay gente en Singapur, en Australia, en Japón, ¿no? Pero es verdad que, los países del norte de Europa también, Suecia, Noruega, hay bastantes científicos, pero en nuestros datos, de los retornados que conseguimos capturar su información a través de una encuesta, un poquito más de la mitad lo componían Estados Unidos e Inglaterra. Y lo son en Inglaterra y en Estados Unidos porque allí sí se da esa infraestructura capaz de mantener esa ciencia. Hay más inversión en ciencia, hay más dinero y además entendemos que la manera de gestionarlo favorece mucho más el premio al mérito, la capacidad de tener un salario internacionalmente competitivo, la capacidad de tener dinero para correr los experimentos habituales del día a día en el laboratorio, ¿no? Y eso sí que se da más. Hay además más involucración del sector privado en Estados Unidos y en Inglaterra, que obviamente incrementan, digamos, el saco total de financiación, ¿no? Tú puedes hablar con experiencia del Reino Unido, donde estuviste, ¿cuánto? ¿5 años? Pues en total he estado 4 años, un poquito más, porque estuve de Erasmus durante mi licenciatura y luego estuve un poquito más de 3 años haciendo el doctorado allí. ¿Cuáles son las diferencias entre esa infraestructura británica y la nuestra? ¿También todo se reduce a dinero? Se reduce muchísimo a dinero, pero también se reduce a oportunidades de carrera profesional, que es más predecible, suele estar mejor estabilizada. Y luego también hay algo muy importante que rara vez se toca cuando se tiene este tipo de conversaciones, y es el conocimiento y la concepción social del valor añadido del científico y de la ciencia en la sociedad. Eso en el Reino Unido es mucho más fuerte, mucho más potente. Y esto es importante porque evidentemente quien convence a los políticos son los votos. Una sociedad convencida y votando a favor de programas que pongan de manifiesto que la sociedad del conocimiento es la mejor de las sociedades, evidentemente cambian mucho la arquitectura del sistema, ¿no? Antes has dicho que lo que hemos llamado la fractura, cuando el científico ha de salir por la razón esto que sea, que se produce en el momento del término de la carrera, cuando se obtiene entre la licenciatura y el doctorado. ¿Por qué en ese momento? Cuando el científico se enfrenta a las posibilidades laborales para subsistir. Pues vamos a ver, eso ocurriría más, en la carrera científica ocurriría más después de la etapa de doctorado. Hay mucha gente
que se da cuenta después del doctorado que continuar la vía investigadora no es su vocación, no es su decisión, es una vía muy dura, muy competitiva, muy mal financiada, con salarios pues no demasiado buenos, con mucha presión por publicar artículos y por conseguir financiación de manera constante, y eso hay mucha gente que después del doctorado no le convence. No le convence. Y se van a otros sectores de la sociedad. ¿Cuál es el problema que tiene España, por ejemplo, comparado con Inglaterra en este aspecto? Cuando tenemos estas personas formadas durante casi 10 años hasta que terminan el doctorado y se encuentran de sopetón con qué hacer, si seguir con salarios malos y con una posibilidad en España que se calcula que es del menos del 5% de conseguir estabilizarse en el mundo académico. Es decir, investigación en universidades y ahí añado yo también en el mundo académico investigación en otros organismos públicos. Menos del 5% de los doctores en España van a tener finalmente un empleo, simplemente porque hay un cuello de botella y una reducción de posibilidades. Pues en este país, como socialmente no se valora el doctorado, que es uno de los mensajes claves que me gustaría difundir con esta oportunidad, les cuesta mucho encajar en otros sectores, en otros tipos de carreras profesionales en empresas o incluso dentro del sector público, pero no asociado directamente a la investigación, sino cualquier otro trabajo en el sector público, porque no se valora el doctorado. Doy por hecho que el nivel académico de nuestras universidades es excepcionalmente alto, pero visto este panorama, la fuga de cerebros al extranjero convierte al sistema universitario en un sistema que se invierte muchísimo para nada, porque forman ingenieros, biólogos, matemáticos, para que luego trabajen fuera. Completamente de acuerdo. A mí el término fuga de cerebros, que lo he escuchado mucho y lo he utilizado mucho, cada vez me gusta menos, porque yo que he estudiado en Inglaterra, estoy casado con una italiana, pues cada vez me veo más internacional, ¿no? Y orgullosísimo. Y tienes amigos chinos. Y tengo amigos chinos e ingleses, efectivamente, cada vez me veo más internacional. Pero es verdad que el amor por el terruño es algo que siempre está ahí, y de hecho desde nuestra asociación estamos intentando hacer cosas para que aquí, en España, podamos progresar en el ámbito científico y en la incorporación de la ciencia como algo cotidiano en la sociedad, ¿verdad? Y por eso la fuga de cerebros, desde un punto de vista más internacional, uno lo puede ver como movilidad de ese talento humano, de ese capital humano, a donde las oportunidades están mejores, ¿no? Pues como los animales se mueven donde hay más pasto, pues nosotros nos movemos donde hay mejores oportunidades, y es absolutamente normal. Pero desde el punto de vista puramente español, evidentemente estamos haciendo un mal negocio, estamos siendo deficitarios de lo que invertimos con respecto de lo que nos quedamos y lo que aprovechamos lo que nos quedamos. Desde este punto de vista, también puede afirmarse que la acción formadora de la universidad parece absurda si los mismos recursos del Estado no generan un sistema para aprovechar la inversión universitaria. Es decir, inversión en I+D+I, ¿no? Es una reflexión muy aguda y con mucha punta y con mucho filo. Y es lo que es la realidad. Es decir, tener una sociedad formada es algo maravilloso desde el punto de vista conceptual, pero ¿por qué no darle un sentido práctico y un uso pragmático a toda esa inversión en educación? Que está muy bien poder decir que nuestra universidad da una educación de altísimo nivel, como es internacionalmente reconocido, pero también está muy bien decir que somos un país que sabemos aprovechar ese talento, ese capital humano de alta formación y de alto valor dentro de nuestro país, y no solo eso, sino que somos capaces de atraer el talento internacional, por supuesto. Has apuntado antes la siguiente pregunta que te iba a hacer. El exiliado, por decirlo así, se encuentra, con estabilidad económica para poder seguir investigando, pero a costa de haber roto su hábitat natural, su terruño, has dicho tú, y dejar atrás a la familia, a sus costumbres, su país, etcétera, etcétera. Sí, es el factor humano, el factor personal, y esa eterna balanza entre el equilibrio de lo profesional y lo personal. Es algo que siempre
eso pesa. Pero no hay profesional bueno sin una buena persona y una persona feliz, ¿o no? No hay persona equilibrada si no está en un entorno equilibrado. Yo creía que al revés, que para ser científico había que estar especialmente desequilibrado. Muchas personas tienen ese aspecto, pero los científicos somos humanos, tenemos nuestra cotidianidad, nos gusta tener nuestra familia, nos gusta pasar tiempo de calidad, nos gusta sentirnos felices y desarrollar nuestra profesión en las mejores condiciones posibles y ser capaces de llegar a casa y contárselo a nuestra familia y a nuestros amigos, ¿no? Qué maravilla lo que he hecho hoy, qué condiciones tan buenas son aquellas en las que trabajo, ¿no? Pero sí. ¿Se ha dado el caso de haber algún científico que sea del Atleti? Estoy seguro de que sí. Yo no, pero estoy seguro de que haberlos haylos, como las megas. Oye, todo esto afecta a todos los niveles de la ciencia, a todos los científicos, a todas las ramas de la ciencia. ¿O hay químicos? Bueno, supongo que ahora las farmacéuticas, claro, están ante el negocio del siglo, pero afecta. ¿Los ingenieros están bien, mal? ¿La risa va por barrios? La risa está distribuida en barrios, pero la situación general de todos los barrios es más o menos parecida. Hay un desequilibrio, hay un sesgo en inversión, muchas veces, sobre todo en inversión pública, hacia lo biosanitario, por lo menos lo que nosotros entendemos, ¿no? Y muchas veces, como decía antes, conceptualizamos al científico como alguien de bata blanca con unos tubos de ensayo y unas pipetas echando líquidos azules y rosas en estos recipientes de cristal, ¿no? Pero científicos hay de muchísimas ramas. Y es verdad que, por ejemplo, las ramas de humanidades reciben muchísima menos financiación. También es verdad que muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas requieren mucha menos infraestructura para realizar sus descubrimientos. No siendo así, por ejemplo, campos como la arqueología, que por supuesto, pues si necesitas un escáner geomagnético o algo de esto que sea capaz de ver el corte de la Tierra con impulsos eléctricos o lo que sea, ¿no? Pues eso evidentemente es material que cuesta dinero. Pero sí que es verdad que hay un sesgo hacia las biosanitarias y cada vez más también lo va a haber hacia las tecnologías de la información. ¿Cuál es el tiempo medio en el que se encuentran los científicos exiliados? Pues buena pregunta. Yo diría que la mediana es un arco muy grande, ¿no? Pero entre los 25 y los 40 años. Eso no quiere decir que no haya gente que ya se haya estabilizado completamente fuera, que hayan conocido a sus parejas y hayan formado familia fuera, o simplemente que se hayan querido quedar y terminen su carrera en el extranjero, porque los hay, ¿eh? Pero es verdad que la presión de la parte personal, cuando uno ya va a entrar en los 30 o está desarrollando los 30, con temas familiares, con temas de nacimiento de hijos, en una carrera además que está muy retrasada desde el punto de vista de estabilización. La mayor parte de la gente que se dedica a la ciencia y la investigación se estabiliza a partir de los 35 años y cada vez más. Creo que el CSIC la media eran de 40 y pico para conseguir. ¿Y cuál es el plazo medio del exilio? En tu caso fueron 4 años. Sí, agregados 4 años, pero nosotros hemos visto de todo, ¿eh? Hemos visto gente que han hecho estancias de 6 meses, de 1 año, y gente que se vuelve después de 13 o de 20. O como tú has dicho, que no vuelven por haberse instalado. O que no vuelven por tienda infinito, claro. ¿Por qué es importante que vuelvan y que vuelvan cuanto antes? Es importante que tengan la oportunidad que el Estado, que la nación, que el lugar de origen suyo, y dentro también hablo de las regiones, de las comunidades autónomas, les dé la oportunidad de desarrollar su talento, su pasión, para que redunde en beneficios, en primer lugar, para el sitio donde lo quieran hacer. Que muchos de ellos, evidentemente, es voy a ayudar a España, voy a ayudar a la nación que me educó, voy a conseguir que España haga más transferencia tecnológica, que genere más empresas de base tecnológica y científica, ¿no? Lo importante es que esté la oportunidad, porque yo soy un firme creyente de que cada uno tiene que hacer con libertad lo que le apetezca, y si le apetece quedarse en Inglaterra, tiene que tener la posibilidad de hacerlo. Esto al final es, como decíamos antes, la balanza entre qué es lo que quiero para mi profesión y qué es lo que quiero para mi vida. Si alguien quiere que para su vida personal su profesión le ayude a desarrollarse y a irla desplegando en su lugar de origen, debería tener esa oportunidad.
El otro día, bueno, hace ya unos meses, en el torneo londinense de Wimbledon, se dio una escena que supongo que te impresionó tanto como a mí. Acudió a ver un partido una señora que yo no conocía absolutamente de nada y el público, puesto en pie, le dedicó una ovación de 5 minutos. Se trataba de una de las doctoras que había colaborado de forma excepcionalmente importante con el descubrimiento de las vacunas. Bueno, creo que es decisivo que una sociedad reconozca. ¿También hay un problema de los científicos que no se saben vender? Eso ha sido una dificultad y una barrera histórica absolutamente acertada, ¿no? Empezando por Unamuno. Por Unamuno. Claro, aunque yo conozco a gente que opina que a lo mejor Unamuno estaba siendo sarcástico por algunas frases que dice antes, pero dejemos esta interpretación, esta exégesis a los profesionales y a los eruditos de la historia y de la literatura, que yo no soy uno de ellos. En cualquier caso, sí que es verdad que los científicos el perfil de científico en la Torre de Marfil ha sido algo que ha perdurado durante mucho tiempo y sigue haciéndonos, sobre todo en el mundo mediterráneo, en el anglosajón menos, en el mundo mediterráneo sigue haciéndonos mal a la hora de interaccionar con la sociedad. Pero últimamente, la verdad, hay que decirlo, nos estamos poniendo las pilas y cada vez hay más interés, presión, pasión por acercarnos a la sociedad, por divulgar, porque la sociedad entiende. Es que nos hemos dado cuenta que hacemos ciencia, además de para la satisfacción personal y el orgullo y el pundonor de haber descubierto cosas y haber satisfecho nuestra curiosidad, ¿no?, que era una de las motivaciones que decíamos. Queremos impactar en la sociedad y queremos que la sociedad nos acoja y nos entienda ese impacto. Pero venimos de una tradición de la nobleza, de la élite científica, como élite en esa Torre de Marfil. ¿Por qué? Porque es verdad que históricamente muchos científicos han sido gente relativamente privilegiada dentro de la sociedad porque tenían el tiempo para dedicarse a eso, no tenían que arar campos, entonces podían dedicarse a eso. No quiere decir que el talento primigenio con el que uno nace no se desarrolle en cualquier aspecto de la sociedad, pero solo había algunos históricamente que tenían la posibilidad de desarrollarlos, y eso era generalmente en estratos sociales más elevados. Y quizás esa inercia se ha mantenido, sobre todo en la zona mediterránea, en los países mediterráneos, durante mucho tiempo. Pero ahora eso, de verdad, en los últimos años está cambiando de manera, 180 grados. Y la pandemia supongo que estará ayudando a ese reconocimiento. Hoy hay vacunas y a pesar de ello muertos y contagios, pero ¿qué hubiera sido de la pandemia sin vacunas? Completamente de acuerdo en que qué hubiera sido la pandemia sin vacunas, pero me gustaría hacer una reflexión aquí con todos nuestros oyentes, presentes y futuros. Esta pandemia nos ha tocado en un periodo histórico muy concreto y muy interesante, que es el periodo de la posverdad. Y hay una intoxicación de información tal que hemos percibido, gracias a esta pandemia, que hay mucho porcentaje de la población que no sabe a qué información y a qué fuente acudir. Y eso hace que el sector científico se vea togado de una suerte de inconcreción, una suerte de pero estos están diciendo la verdad, porque ahora hay un médico que dice que las vacunas son peligrosas y que no sirven para nada, pero ahora hay otros que dicen que todo el mundo se tenía que vacunar 8 veces. Y ahora evidentemente esa lucha de conceptos hace que la gente últimamente esté volviendo a dudar de la ciencia. Y mi mensaje es, no dudéis de la ciencia, porque la ciencia de verdad se hace bien. Y las vacunas de hoy en día no se han, como mucha gente piensa, desarrollado en 9 meses. Es un cúmulo iterativo, es un cúmulo de descubrimientos desde hace 20 años ahora. Y todo eso ha seguido una pauta muy concreta. Y ese es el valor. El valor no es solo la vacuna de ahora, que es el valor que percibimos de manera más real ahora mismo, sino que lleva muchísimos años, miles de científicos por detrás investigando, que han quedado, entre comillas, en la sombra, y solo se ha visto el resultado final, que es la vacuna. Porque los descubrimientos científicos son la consecuencia de otros descubrimientos científicos anteriores. Absolutamente. Y una de los grandes
de las grandes bombillas que se encendieron hace unos años para mí a lo largo de mi desarrollo como científico es darme cuenta que los descubrimientos científicos los precede siempre un cambio en un descubrimiento tecnológico. Es la tecnología la que avanza la capacidad de medir las cosas, que es lo que hacemos los científicos. Los científicos medimos las cosas para que nuestras afirmaciones no sean un «yo creo que esta montaña es alta», sino sea «esta montaña mide 6.518 metros», ¿no? Entonces, esa es una de las grandes iluminaciones que mucha gente tiene a lo largo de su carrera, entender que siempre hay un conocimiento previo que precede al que nosotros tenemos y que la ciencia actual se mueve gracias al descubrimiento de tecnologías que las han precedido. Vamos a cambiar de tercio. ¿Qué es el I más D más I? Haciendo un matiz, la primera I es mayúscula y la segunda es minúscula. Sí, yo creo que eso es para diferenciarlas, ¿no? I de investigación, la D de desarrollo y la I de innovación. Y es una especie de historia, es una especie de cuento, ¿no? Y ese cuento empieza por la curiosidad y empieza por el hacerse preguntas y diseñar experimentos para responder a esas preguntas. Y luego esa idea, esos conceptos que se adquieren mediante la investigación, se desarrollan en maneras que al principio no se conocían, sino que es el tiempo y las bombillitas que se le va encendiendo a la gente las que le permiten ese desarrollo, y luego viene dentro de esa historia, de ese cuento, viene la innovación. ¿Y la innovación qué es? Coger esos desarrollos y ponerlos, ¡pum!, reales. Un micrófono, un tapón que sella la botella de agua, una mesa de mezclas, Internet con el que nos están viendo en todo el mundo, ¿no? Esa es la innovación, esa es la apuesta real de la investigación y del desarrollo. Pero ¿qué nos falta en esas tres iniciales? Nos falta la E de empresa, porque para bien o para mal el Estado no genera desarrollos tecnológicos con impacto económico, porque no existen empresas estatales que desarrollen este tipo de cosas. Entonces, se necesita un sector privado fuerte que desarrolle las tecnologías que han sido innovadoras en algo que sea útil a la sociedad y en el mundo en el que vivimos que se pueda comerciar con ello en base a la confianza en esa tecnología, ¿no? Por eso, la historia que siempre hemos visto como I+D+I, y ese es uno de los problemas en España, es que se queda coja si no hay un sector privado que atrape esa oportunidad y la convierta en un valor real y desarrollable en la sociedad. También hay una sombra negativa en las empresas. Su interés comercial no puede lastrar la libertad absoluta de investigación. Absolutamente. Y eso es un equilibrio eterno que nunca se irá ni para un lado ni para otro. Algunas temporadas o algunas épocas históricas estarán más o tenderá más hacia un lado, hacia el mundo de la libertad absoluta intelectual o hacia el mundo de la constricción del interés empresarial o del interés privado, pero siempre va a haber un equilibrio. El problema es cuando no somos conscientes de que tienen que coexistir las dos cosas. Y que si bien es cierto que habrá parte de la investigación y de la innovación que se focalice a generar soluciones comercializables y soluciones usables, utilizables por la sociedad de manera inmediata, tiene que haber siempre, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para dejar una parte a la libertad creativa, porque eso es lo que va a generar las nuevas ideas disruptivas que van a poder servir como base para tantísimas mejoras en la sociedad en el futuro. ¿Y cómo estamos en España de I más D más I más E? Regular. ¿Respecto de qué? ¿Estamos razonablemente bien en un contexto europeo o decididamente mal? Eso podrían hablarte mejor seguramente las personas que están más involucradas y conocen los números de la Oficina de Patentes y de Registros en España, este tipo de cosas, ¿no? Pero, organismos que sí que conocen todo eso, pero es verdad que el nivel de patentes utilizables que se hace en España es muy inferior proporcionalmente al que se hace en otros lugares del mundo. Y es verdad que existe incluso esa leyenda del cajón de ideas olvidadas, ¿no?, que tienen los académicos en sus despachos. ¿Por qué? Porque también es verdad que España ha adolecido de una normativa y de una legislación que es una losa asfixiante para el emprendimiento. Y tú que eres abogado, pues es decir, que todo lo que surge en un limbo jurídico
que nadie sabe cómo meterle mano. Y en una normativa que no te permite tener más del 10% de una empresa que creas con lo que has descubierto, y en una normativa que te dice que tienes que hacer una spin-off con un tanto por ciento de dinero de lo que surja y de la inversión que tiene que irse a la institución en la que haces. Es decir, aunque la gente y las organizaciones se van dando cada vez más cuenta que ese lastre hay que quitarlo, esa sensación que tiene muchas veces el sector público de que esto es un descubrimiento mío y me tengo que lucrar yo. No, la sociedad se va a lucrar si facilitas que esas ideas salgan del cajón de las ideas olvidadas. Y facilitar no es poner peso normativo y cosas restrictivas e incompatibilidades y ese tipo de cosas que hacen que cuando a una persona le dicen, oye, tú has descubierto esto, alguien le dice, no, su interior muchas veces le dice, llévalo a que tenga un impacto social porque estás viendo el impacto social inmediato que esto puede tener, y diga, ¿qué voy a ganar yo a cambio por un estrés tremendo si voy a prácticamente tener una participación bajísima de empresa, si prácticamente no me van a aumentar el salario si hago este tipo de actividad, o si tengo que dejar mi actividad que realmente me apasiona, que es investigar, porque hay una incompatibilidad y entonces no puedo seguir en mi puesto de universidad muy tal, si además tengo el 50% de la empresa? Este tipo de cosas, que no son directamente financiación, son cosas que lastran el avance de esa historia que empieza por la E mayúscula y termina por la E. Hablando de medicamentos, los problemas que hay para trazar pruebas de un medicamento sobre un segmento de población sana entre 25, una segunda prueba entre un segmento de población y un tercer experimento. Todo esto son años de investigación y al final resulta que los medicamentos tienen un plazo de caducidad. Al final el problema es, si no se amortiza a tiempo, es que no interesa ningún tipo de inversión. Claro, esto es un problema de las farmacéuticas muy habitual, y es que desde que una farmacéutica patenta algo, tiene un límite de años, no recuerdo si eran 10, 20, dependiendo del producto. No es, creo que eran varios plazos. Sí, hay varios plazos, pero bueno, evidentemente ellos tienen que rentabilizar ese producto, y todos los productos que han investigado que luego no van a dar en un medicamento utilizable, lo tienen que rentabilizar, porque si no la empresa se va a pique y ya sí que ya no hay más investigación de esos productos. Y todas esas fases de investigación clínica, que se llama, son muy largas, porque duran mucho en el tiempo, porque tienes que ir haciendo varias cohortes, y también son muy caras. Hablamos de centenares de millones de dólares o miles de millones de dólares para productos candidatos a ser, para los productos top, digamos, para los productos más elevados, ¿no? Y que esto no entienda la gente, entonces como la vacuna la han desarrollado en unos pocos meses, quiere decir, no. Tú puedes, voy a poner un ejemplo muy, muy absurdo, ¿no? Pero tú puedes medir la presión sanguínea a 1000 personas haciendo una medición de presión sanguínea al mes, y entonces tardarás 1000 meses, o puedes intentar medir la presión sanguínea de 1000 personas todas dentro de una semana. El resultado es el mismo, has hecho una medición, ¿no? Y ese tipo esa parte, que no es el estudio longitudinal, sino el estudio en expansión dentro de la investigación clínica, esa se puede hacer muy rápido. Pero requiere mucho dinero en ese mismo momento, y eso es lo complicado. Eres fundador y presidente de la asociación CRE, que hemos dicho antes era Científicos Retornados a España. ¿Qué hacéis? ¿Qué ofrecéis? ¿Qué prometéis? Prometer poco. Porque ya sabemos a lo que llevan las promesas, ¿no? A falsas expectativas y luego a frustración. Nosotros somos una asociación que surge con un espíritu muy bonito, que es lo que hemos vivido en los países extranjeros, en concreto en el nacimiento de una asociación que se llama Científicos Españoles en Reino Unido, allá por 2011, 2012, y entonces un grupo de nosotros dijimos, oye, ¿por qué no formamos algo con ese espíritu, algo renovador, algo que no esté asociado a las decadentes reales sociedades de científicos españoles en las que es muy complicado entrar, que tienen muy poco dinamismo? Y entonces dijimos, vamos a intentar hacer algo nuevo, hacer algo fresco y que tenga realmente impacto, que no sea simplemente ser un asociado por ser un asociado, ¿no? Entonces nos planteamos
4 objetivos principales. El primero de ellos, evidentemente, era formar una red. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo, bueno, siempre se ha movido en redes, en nodos de redes, y hoy en día cada vez con la globalización es más importante. Vamos a generar esta red para que existan interacciones interesantes. La segunda es, vamos a favorecer algo, que es la formación continua, que hemos visto en otros países que estaba muy avanzada y que en España todavía nos queda. ¿Por qué? Porque lo que he dicho, los doctores, más del 95% de ellos no va a acabar en la academia. Nos tenemos que formar para ser atractivos para la empresa, para ser atractivos para otras figuras o perfiles dentro del sector público, ¿no? La otra es servir de conjunto que puede dar asesoría en determinados temas de I+D+I, política científica. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo se hacían las cosas fuera. Y eso nos da, digamos, una ventaja a la hora de poder ver qué cosas hay dentro que podrían funcionar mejor si copiáramos o adaptáramos ciertos modelos que hemos visto fuera. Y la última, y la más importante, es la interacción entre ciencia y sociedad. Y ahí es donde le hemos dado mucho peso a nuestras actividades en estos años. Has hablado de ciencia y de sociedad, que la ciencia ha aportado a la sociedad muchas cosas. Hemos hablado de Einstein y de su concepción relativista que ha revolucionado la física cuántica y el universo. La Ville Lumière, París, se llamó así porque fue la primera ciudad que se iluminó con luz eléctrica. Pequeños o casi insignificantes descubrimientos que han revolucionado el mundo, como el bolígrafo. Bueno, podríamos estar. Realmente tienes que venderte. Aprovecha la ventana para decir, somos científicos y somos importantes. ¿Qué tienes que decir a la gente? Pues os tengo que decir que somos científicos y que somos importantes, pero si me quedara ahí, valdría de poco. Los científicos estamos para aportar otro de los valores sociales, que es el valor del progreso, el valor del avance, el valor de la tecnología. Y estamos aquí para intentar, o nuestra asociación está aquí para intentar y esperamos conseguir que la sociedad entera sea partícipe de este camino que hemos decidido coger y que nos apoye, porque apoyándonos nosotros vamos a ser capaces de mejorar el futuro de esa sociedad. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Con divulgación, por ejemplo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Llevando la figura del científico cada vez más atrás dentro de la educación. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estos mensajes en la universidad a veces llegan tarde. Vamos a los institutos, vamos a los colegios, hagámonos conocer para que dentro de 20 o 30 años, aunque a lo mejor nosotros no veamos los frutos, la sociedad de los que están hoy en el colegio sí que tenga esa impresión de entender que los científicos somos de carne y hueso y que hacemos cosas por el bien de la sociedad. Lo hacemos con el mentorazgo, por ejemplo, tenemos un programa muy bonito ahora con la Comunidad de Madrid, en el cual un científico acompaña durante todo un año académico a un centro educativo, a un instituto, ayudándoles con sus proyectos de ciencias, ayudándoles a entender cuál es la figura de la investigación en la sociedad. Y otro proyecto muy interesante, por ejemplo, en esa fractura que hablábamos de los que quieren volver pero no saben cómo y no saben si les va a compensar, estamos haciendo un programa de mentorazgo que se llama Crece, para ayudar a las personas que están fuera a venir, y hemos terminado la primera edición con mucho éxito, más del que nos esperábamos, la verdad, y estamos muy contentos, y la gente que ha participado en ese programa también está muy contenta. Esos son los pequeños pero significativos aportes que queremos hacer dentro de la sociedad, ¿no? El tiempo se nos termina, pero antes hemos hablado de un aspecto que tú querías significar y poner en valor, y esa va a ser la última pregunta, la importancia del doctorado. Pues tenemos que tener en cuenta que el doctorado es un proceso académico, pero también es un proceso personal y es un proceso de descubrimiento. Los doctores tienen una formación que les permiten enfrentarse al descubrimiento de la ciencia, al descubrimiento del conocimiento. Y esos 3 o 4 años son una inversión de recursos a nivel económico, a nivel académico y a nivel personal muy
muy importantes. Y sin embargo, por ejemplo, la Administración española no reconoce el título de doctor como un título profesionalizante y no te ayuda, por ejemplo, a desarrollar tu carrera de manera más prominente dentro del sector público, ¿no? La empresa privada en España no les pasa como en Alemania, que sí que entienden la importancia de tener una persona de la formación doctoral académica tan importante. En España eso no ocurre, el sector privado no contrata doctores, piensan que somos más caros porque sí, pero no, somos más caros porque tenemos una serie de habilidades que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir. Y ese reconocimiento social, económico, administrativo, de gestión y académico. Y académico, por supuesto, es esencial para que esta pieza de la sociedad, que es una pieza más, que es el grupo de doctores, sean un engranaje cada vez más eficiente para proyectar esa sociedad futuro. Bueno, pues hasta aquí la divulgación científica. El problema es muy complejo, daría para muchísimas horas más y muchísimos programas más, pero nuestro tiempo es muy limitado. Hemos de agradecer a Fernando su presencia aquí, pero no solamente su presencia, sus palabras, su conocimiento y la forma de expresión que, bueno, yo en lo personal disfruto mucho cuando oigo a gente que habla bien y que saben lo que dicen. Muchísimas gracias. En agradecimiento a la lección magistral que nos ha dado, le vamos a hacer 2 regalos que son típicos de esta casa. Uno de ellos es la reproducción de una estatua diseñada por el Papa Francisco, que es un sin techo durmiendo en la calle en un banco, con la frase: solo ante Dios y un niño debemos ponernos de rodillas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un detalle precioso y lo tendré con mucho orgullo. Y el segundo es una invitación a un viaje para que disfrutes con tu hija y con tu mujer de nuestro vecino Portugal. Qué bonito, muchísimas gracias. Vaya libro más estupendo. Pues lo disfrutaré y lo veremos juntos, que a mi hija le gustan mucho las imágenes. Muchas gracias, Fernando. Decirte que esta casa es tu casa, que siempre estará de puertas abiertas para ti. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que los encuentros de San Antón pretenden hacer de esta iglesia no una iglesia de puertas abiertas, una iglesia sin puertas, en la que entren todos a rezar, a compartir conocimientos, a reír o a cantar, creyentes o no creyentes, todos, sin juzgar a nadie. Y esto es Encuentros en San Antón. Os damos las gracias por vuestra atención y os convoco para el próximo miércoles en el mismo lugar y a la misma hora. Muchas gracias.